continuando con o abordando esta segunda parte de la sesión de hoy, vinculado a los fines, objeto y antecedentes del derecho procesal penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal. Hay un error allí porque realmente es hoy que estamos transmitiendo esto, no es la fecha que aparece en la lámina, sino que es el 7 de noviembre de 2022. Y clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los cuales los invito a que se suscriban. Y ya en la parte anterior habíamos rememorado, había yo recomendado esta obra del doctor Julio Mayer, Derecho Procesal Penal, el primer tomo, fundamento de su derecho procesal penal, de su tratado. Además, había recomendado la sentencia 3167, es decir, la 3167 del 9 de diciembre de 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una sentencia muy interesante porque permite abordar el origen, el antecedente histórico del derecho procesal penal, que es lo que yo estoy abordando ahora, y que en realidad ya hemos tratado en la sesión anterior, lo atinente a los fines y objetos del derecho procesal penal y las diferentes perspectivas del derecho procesal penal. Estábamos hablando del tema de Grecia como antecedente, y decía yo que en la Grecia antigua, bueno, no todo el mundo tenía el derecho al lácteo, es decir, a pesar de que algunos tenían el derecho a la res o al ius, es decir, al goce del derecho sustantivo que representara la propiedad o la posesión. Si alguien lo vulneraba, entonces no solamente el titular podía optar a reclamarlo dentro de un tribunal. Decía yo que en la Grecia antigua el sistema procesal penal era acusatorio puro. ¿Por qué era acusatorio puro? En primer lugar, ubiquémonos en la esencia del sistema acusatorio. Digamos, la grafía del sistema acusatorio se expresa de una manera muy evidente. Dos partes que se enfrentan en la búsqueda que un tercero decisor resuelva la controversia. Ese tercero decisor, que es un juez, una especie de triángulo perfecto en el cual dos partes se antagonizan, sistema adversarial, y ese tercero decisor resuelve la pretensión, resuelve la controversia. Neto y claro es la grafía, la manera como se concibe el sistema acusatorio en la Grecia antigua. Solamente quien era víctima podía instaurar el proceso, ¿ok? ¿Y quién resolvía el proceso penal, por ejemplo, en la antigua Grecia? Eran los tribunales que se denominaban aerópagos, la conformación, digamos, más amplia, más acabada de esa democracia ateniense. Tribunales conformados por 200, 300, 400 personas. Le robaban el carnero, qué sé yo, a Sócrates, se ofendía, lesionaban a Eurípides, y entonces, bueno, lo iba y lo reclamaba en ese tribunal. Tú me podrías decir, pero bueno, pero imaginémonos un delito como el homicidio. Si la víctima muere como consecuencia del delito, ¿quién va a ir a reclamarlo? ¿Quién va a pretender la acción dentro de ese tribunal? En la antigua Grecia sí se concebía, ciertamente, era aceptado era aceptada en la antigua Grecia la noción, digamos,
de la víctima secundaria. Si como consecuencia del delito perecía la víctima, entonces la víctima secundaria era la que instauraba, digamos, dicho proceso. Ahora bien, el proceso era puro porque o era la víctima ofendida directamente por el delito o era la víctima secundaria quien instauraba dicho proceso en la antigua Grecia. Primero vamos a detenernos un poco en el tema de la relación jurídico-penal. Si yo te preguntara, ¿quiénes son los miembros de la relación jurídico-penal? Yo creo que muchos de ustedes me responderían, bueno, víctima y victimario, ¿ok? Aquel concepto de víctima que se maneja del derecho penal sustantivo, quien resulta el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito, aquella conformación de aquel análisis de los elementos del delito, sujeto activo, sujeto pasivo, condiciones de modo, tiempo y lugar, verbo rector del tipo. Entonces, el titular del bien jurídico que resulta ofendido por el delito y siendo el victimario quien ejerce el verbo rector que va a conducir a una consecuencia antijurídica, asumiendo casi una interpretación gramatical de la redacción de los tipos penales. Ellos son los que están relacionados en la llamada relación jurídico-penal. Fíjate que ellos empiezan a relacionarse es a partir del hecho, es a partir del delito. Quizás previamente no tenían ningún tipo de relacionamiento jurídico. O quizás sí, quizás el delito, por eso es que es apropiación indebida, porque previamente existió un contrato entre víctima y victimario. Yo te contraté para que me administraras mis bienes y tú no estás disponiendo del mismo y no lo estás reintegrando. Y por eso es que el delito es apropiación indebida. Por eso es que el delito es abuso sexual agravado, porque se trata de la violación entre cónyuges. Entonces el esposo violó a la esposa y por lo tanto eso configura una violación, un abuso sexual con penetración agravado, y es que previamente había el contrato de matrimonio. Pero en la generalidad de los casos, en la relación jurídico-penal, van a empezar a ser relacionados es a partir, repito, pues del propio delito. Veamos si es lo mismo la relación jurídico-penal que la relación jurídico-procesal penal. Bueno, por lo menos en la Grecia antigua era lo mismo. Por un lado, la víctima que fungía como titular de la acción penal instauraba un proceso frente a un o contra un procesado. Ese procesado, que en la relación jurídico-penal era el victimario, es un sujeto, es una parte dentro de ese proceso. Y es en la búsqueda que alguien resuelva esa pretensión, el juez. Y esas partes no se encuentran solas. Por ejemplo, la víctima pues tendría sus órganos de investigación. El procesado no se encontraría solo en su esquina, sino que tendría a su defensa, a su asistente letrado. Ese juez tendría un secretario judicial que da fe judicial de lo que acontece allí. ¿Y cómo yo le demuestro a ese juez? Bueno, a través de las pruebas. Pero en Grecia se confundía esa relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal. Veamos entonces qué sucede con posterioridad en Grecia. Todos hemos estudiado, todos los que hemos pasado por una escuela de derecho, y ustedes también, han estudiado el derecho romano. Se dice que quien haya estudiado bien el derecho romano, por añadidura, todas las materias civiles le va muy bien, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo fue concebido en el viejo derecho romano. Aquel corpus juris civilis compilado por Justiniano, ya cuando había acabado el Imperio Romano de Occidente, se trasladó a Oriente, la antigua Constantinopla, hoy Turquía.
ese corpus juris civiles compilado por Justiniano, los códices, las novelas, todo aquel cuerpo. Y generalmente cuando se estudia en las universidades el derecho romano, se estudia en una perspectiva civil, olvidándonos la perspectiva penal del viejo derecho romano. También no hay nada nuevo bajo el sol. El estelionato, ¿okay? El robo, el hurto, la trufa, quanto appellatum, quanto devolutum, y tantas, libelo difamanti, exceptio veritatis, tanto que surge del viejo derecho romano desde el punto de vista penal. El primer premio Nobel de literatura que alguien obtuvo fue un señor que se llamaba Mommsen, algo así como Historia del Derecho Penal Romano. Y en Roma, recuerden que en la Roma antigua, 14, 16 siglos, hubo diferentes etapas, la monarquía, el imperio, hasta una república hubo por allí que se colea, en fin. Se apropia, coloniza, asume como gran metrópoli la colonización de todo lo que era conocido en Europa antigua. Alemania, las Galias, las Hispania, lo que ahora era España, las Britanias, las helénicas, el Medio Oriente, en fin. Y tendríamos justo derecho de preguntarnos qué pasa con el sistema procesal penal en la Roma antigua. Se dice que una comisión de romanos fue a Grecia para auscultar el sistema jurídico, y de alguna forma hubo una copia, ¿no?, de ese sistema jurídico, y que de Grecia se traslada a Roma. Pero lo importante que yo quiero subrayar es que en Roma se piensa bien el asunto dentro de ese sistema acusatorio. Se dice, ¿cómo es el asunto? Es decir, si la víctima instaura el proceso, es que puede haber proceso. Si la víctima no lo hace, vaya usted a saber las razones por qué se siente enamorada de su victimario. Ahí el famoso síndrome de Estocolmo, ¿ok? Hay víctimas que se sienten enamoradas de eso. Hay países enteros, pues, que se sienten enamorados de sus secuestradores y de ahí no salen. Pero bueno, volvamos a lo jurídico. Y o se siente o recibe un dinero o se siente amenazada y no instaura el proceso. O sea, en nuestros ojos, en nuestras categorías, uno diría, bueno, esto lo que va a tender es a la impunidad. Las categorías históricas en aquel momento, bueno, son distintas, porque el tema es qué es lo que se protege fundamentalmente. Se decía en aquel momento la Pax Romana, la llamada incolumidad de ese sistema de dominación esclavista, colonizador que había en ese momento. Pero ahí se lo pensaron muy bien. Y el autor que yo les estoy recomendando, que es Julio Mayer, en su Fundamento del Derecho Procesal, da una explicación un tanto mucho más utilitaria del asunto, ¿no? Digamos, no tan romántica, en el sentido de que si no se hacía así, entonces hacerse justicia de propia mano y consideraciones un tanto románticas del asunto. Y decía él que en el origen la concepción era mucho más utilitaria y se dijo el poder público. Espérate un momentico. Detrás de la muerte de Pedro, ¿quién es el que está sufriendo? El viudo. ¿Ah? Los huérfanos. Hubo un alto funcionario público de este país que yo lo escuché hace como 10, 15 años, que dijo que cuando a Bolívar se le murió la esposa, había quedado huérfano de esposa. Yo me dije, qué locura. Después fue que me dijeron, no, lo que pasa es que este señor no ha pasado por una universidad, que estaba antes sí, había estudiado en una academia, pero señores, recuerden que cuando a la gente se le muere la esposa, bueno, queda viudo o viuda.
Cuando a la gente se le muere los padres, bueno, quedan huérfanos. Cuando a la gente se le muere la suegra, queda alegre. Pero en fin, pues volvamos al asunto. Entonces, el poder público dijo, detrás de la muerte de Pedro, está sufriendo solamente la viuda, los huérfanos. No es, de alguna forma no se me está afectando a mí. No va a haber un contribuyente menos. Había, digamos, como una concepción un tanto utilitaria, economicista del asunto. Y consideraciones como esa hicieron que el poder público se inmiscuyera en la relación jurídico-procesal penal. Esa relación jurídica que era concebida dentro de un sistema acusatorio, dos partes que se enfrentaban buscando que un tercero resolviera la controversia, se inmiscuye ese poder público y se divide en las aguas. Se empieza a oír hablar de delitos de acción pública y delitos de instancia de parte agraviada o por acusación privada. En los delitos de acción pública, ellos sí les importaba el imperio como tal, porque afectaba, afligía, digamos, la paz romana, en un sentido global. Y esos quienes iban a instaurar el proceso por los delitos de acción pública, ya se les dio nombre y apellido, y se empezó a hablar de los fiscales pretorianos. Los fiscales pretorianos son los que instauraban la causa por los llamados delitos de acción pública. En los delitos de instancia de parte agraviada solamente le importaba a la víctima. Por ejemplo, la difamación. Por ahí se dice que no ofende quien quiere, sino quien puede. Si a ti, qué sé yo, con el respeto de los menesterosos, de los recogelata, una persona te pasa por al lado en la calle y te dice, mira dónde va ese ladrón, ese cocainómano, etcétera. Tú dirás, bueno, al loco no se le para, dirá alguien, ¿verdad? Quien va a estar tomando atención a lo que dice una persona en una calle, si en cambio te lo dice tu compañero de trabajo, un alumno, en fin. Entonces, es decir, el tema de la dignidad es algo muy propio, muy inherente al propio ser. Imaginémonos el tema de la apropiación indebida. Tú fuiste quien buscaste a tu propio victimario. No hubo una labor de inducción, sino una deducción de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, les decía yo que, por ejemplo, en la Grecia antigua eran los aerópagos, los tribunales que iban a enjuiciar las causas penales. En cambio, en la Roma antigua, ustedes saben que existían los pretores centrales y también pretores de la provincia, pero en realidad los que asumían las causas penales, los jueces que iban a asumir las causas penales eran los cuestores. Los cuestores eran quienes iban a asumir las causas penales. Entonces, eran impulsadas por los fiscales pretorianos en los llamados delitos de acción pública ante los cuestores, que eran los que asumían el enjuiciamiento de causas penales. Pero algunos de ustedes tendrían justo derecho de preguntarme, ¿pero el sistema era acusatorio o era de otro tipo? No, siguió siendo acusatorio. Dos partes que se enfrentan de una forma adversarial, buscando que un tercero, que no es parte, resuelva la pretensión, que en este caso sería el cuestor. Bueno, estimados míos, a lo mejor si yo le preguntara a alguno de ustedes, ustedes han leído a un filósofo llamado Héctor Pérez. A lo mejor dirán ninguno. No, ninguno lo ha leído. ¿Quién será ese Héctor Pérez? Pero Héctor Pérez era Héctor Lavoe, aquel cantante de salsa, el cantante. Y entonces él cantaba aquello de todo tiene su final y nada dura para siempre. Esa pax romana, esa duración, ese imperio que se pretendía que nunca iba a acabar, que era el imperio romano, bueno, sucumbe. Y sucumbe el imperio romano y entramos en esa noche de los tiempos, que es la Edad Media. ¿Ok? La Edad Media.
tengo ganas hasta de preguntarle a alguno de ustedes, pero en todo caso, como esta clase no iba a ser una clase magistral en el sentido que yo no iba a haber mayor relacionamiento, uno tendría justo derecho de preguntarse, y en la Edad Media el poder público seguía inmiscuyéndose en la llamada relación jurídico-procesal penal. Tengo ganas hasta de decir una grosería, ¿verdad? Pero como ustedes son gente tan digamos, tan seria, ¿verdad? No la voy a decir, o por lo menos la voy a escribir acá, ¿verdad? La voy a escribir en la pizarra que están viendo. Mira qué grosería tan fea estoy escribiendo. Imagínate tú. Imagínate esa grosería tan horrible que ustedes están viendo allí, que la estoy escribiendo. Y eso me permite a mí preguntarle a ustedes, o por lo menos hacer la pregunta retórica. ¿Alguien sabrá lo que era el derecho de pernía o el derecho de pernada? Un poco para ilustrar el sistema acusatorio, si es que seguía siendo un sistema acusatorio en la Edad Media. En la Edad Media cambió la forma del relacionamiento, digamos, político del asunto. Ya no había un imperio que esclavizaba y que tenía como modo de producción el esclavismo, sino que el sistema, digamos, político, económico o socioeconómico era el feudalismo. El feudalismo en el cual el señor feudal era dueño de grandes extensiones de tierra. Los nobles, los varones con B alta, de baronías, los condes, los marqueses, la propia iglesia, porque la iglesia se impuso con la caída del Imperio Romano y pasamos, digamos, de la Pax Romana a la Pax Cristiana, en el sentido de que la protección de los derechos de la iglesia era fundamental a los fines del entendimiento y del relacionamiento de los poderes públicos. Y entonces existían esos señores feudales, de nuevo, repito, grandes extensiones de tierra en donde el señor feudal tenía su castillo y desde ahí divisaba todo lo que eran sus vasallos, sus siervos, los llamados siervos de la gleba. Le cultivaban, qué sé yo, 10 patillas y se le entregaban al señor feudal 7, ellos se quedaban con 3 y tenían que ser cambiadas en la propia bodega con la propia moneda del propio señor feudal. Amos y señores, ¿ok? Obviamente que también existían los reyes, un primus inter pares. Los reyes como representantes de Dios en la tierra. A eso concluyó, estoy de verdad resumiendo en grado sumo un tanto la explicación para traer la brasa hacia el ámbito del derecho procesal penal. Y el papado en Roma era quien de alguna forma santificaba, establecía esa potestad pública, ese rey que tenía la posibilidad tributaria de exigencia de tributos, de administración de justicia, de control político en grandes extensiones territoriales. Claro que existían los burgos, las ciudades empezaban de alguna forma a asumirse una cultura burguesa, ¿ok? En donde los gremios de zapateros, de cocineros, empezaban a tener potestad económica, pero fundamentalmente era un tema vinculado a el dominio de la tierra. Y entonces yo preguntaba o hago una pregunta, ¿ustedes saben lo que es el derecho de pernía o el derecho de pernada? Y entonces era sencillamente que los siervos y las siervas, es decir, las muchachas, cuando ya estaban en edad, digamos, interesante, la primera noche, el derecho a la primera noche, yacer por primera vez con un hombre, lo tenía ese señor feudal. El derecho a la prima notte, ¿ok? Ella se podía enamorar de su noviecito
el romantiqueo, como dice esa palabra tan fea, el reggaetón, el perreo, el romantiqueo, pero la primera noche tenía que ser con el señor feudal. Cuando el señor feudal no le gustaba la doncella en cuestión, vaya, usted sabe las razones, o le gustaba el hermano, qué sé yo, por lo menos en la Inglaterra medieval, en las shack, en las, digamos, en las en las chozas, y vengo yo de nuevo con la palabrita, ¿verdad? Que les había escrito. Entonces colocaban un cartelón, ¿verdad? Colocaban ese cartelón ahí, donde vamos a tratar de arrimar esto para acá. Entonces, la famosa, ¿verdad? La famosa palabrita, vamos a borrarla acá, ¿verdad? Entonces, colocada, le preguntaba yo por la mala palabra, si ustedes sabían lo que, de alguna forma, lo que era el derecho de pernía o el derecho de pernada. Entonces, cuando el señor feudal, decía yo, al rey no le gustaba la doncella en cuestión, ponía un carteloncito en Inglaterra medieval donde decía fornicate under the consent of king. Hacer eso con el consentimiento del rey. Y entonces, bueno, ahí quedó la famosa expresión, ¿verdad? El famoso, el apócope, ¿verdad? Quedó allí establecido hasta con mala palabra a los efectos de describir determinada práctica sexual. Bueno, la anécdota permite un tanto explicar que en la Edad Media, por ejemplo, en el caso de la dama que hablara, que fue violada, ni siquiera es que ella decía fue afrentada en su libertad sexual, sino que fue afrentada en el derecho que tenía el señor feudal de yacer por primera vez con la doncella en cuestión. Es decir, mis estimados, hubo un cambio importantísimo en la concepción procesal del asunto. ¿Ok? Vamos a tratar de expresarlo de alguna forma, a través de estos auxilios. Vamos a tratar de borrar la mala palabra que está colocada acá y tratar de expresarme. Fíjense, en la antigüedad, vamos a ver el sistema procesal penal. Sistema procesal penal. Vamos a ver cómo era concebido en la antigüedad y cómo era concebido en la Edad Media. En la Edad Media, en la antigüedad, mejor dicho, el sistema era acusatorio. Y ese sistema acusatorio pasa a ser un sistema inquisitorio o inquisitivo. ¿Ok? Inquisitorio o inquisitivo. Déjame entender un tanto esto. O inquisitivo. Pero además, en la antigüedad, el sistema era secular y se vuelve clerical. Expliquemos. Antigüedad, Grecia, Roma. Como les dije yo, el sistema era de carácter, digamos, acusatorio.
¿okay? La grafía del sistema acusatorio se muestra, digamos, relativamente sencilla. Entonces, una parte que antagoniza a otra parte, y arriba nos encontramos con el llamado tercero decisor. Tercero decisor. Ese tercero decisor no es otro más que el juez. Ese tercero decisor no es otro más que el juez. Y esa parte, bueno, antagoniza a la otra. Y resulta que esa parte pretende que ese tercero decisor le otorgue una respuesta, pero a lo mejor ese tercero decisor le termina de otorgarle la respuesta, más bien es a la otra parte. En cambio, en el sistema inquisitorio o inquisitivo, nos encontramos con parte que se enfrenta a la otra, parte que se enfrenta a la otra, arriba, para resolver esta controversia, nos vamos a encontrar con el juez, igual forma, juez, pero fíjate que no estoy colocando que es un tercero, porque ese juez se hace juez y parte. ¿Okay? El juez asume la condición de parte. Es decir, el propio juez está allí para también, 2 segundos por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, habla él, dígame, ¿quién es? Sí, sí. Ajá, ya va, 2 segundos, por favor, que es que estoy en medio de una clase. Déjame entonces, suspender aquí la clase. 2 segundos, por favor. 2 segundos.